aferrarse a esa persona. Entonces, si tú haces eso, ya puede ser o bien a nivel psicológico propio tuyo, lógicamente no vas a estar bien, como a la entidad que pueda estar en el lugar, o sea, es tu abuela, por ejemplo, y no la dejas irse de algún modo, porque tú de algún modo la quieres retener solo para ti. Sí, al final es un comportamiento egoísta, hay que decir las cosas como son, ¿no? Es un comportamiento del ego, totalmente, ¿no? El querer tener para ti, cuando esa persona se supone que ya ha cumplido ese ciclo físico, y voy a decirlo así, y tiene que continuar con ese otro ciclo espiritual, ¿no, compañero? Así está claro, es su hora de partir, es la hora que esa persona se vaya, aunque nos duela, el dolor siempre está ahí. Hay muchas formas de paliar ese dolor, ya sea la gente que sea religiosa encontrándose de algún modo en la religión, ya digamos que sea un poco más espiritual, pues mediante meditaciones, mediante cosas parecidas, pero lo que es importante es que hay que dejarlo ir, porque además aquí también nos podemos encontrar el problema, y ya voy a poner en este tema lo único posiblemente oscuro que digamos en todo el rato. Puedes convertir a esa persona de algún modo en una especie de espíritu vengativo, ¿vale? Tú no dejas irse a esa persona porque eres tan egoísta, lo que sea, aunque repito, es un comportamiento muy humano, claro. También se muere tu padre, se muere tu madre, quien sea, y no quieres que se vaya, es lógico. Pero entonces ese espíritu pues que se quede ahí, a lo mejor de algún modo, por mucho que sea tu ser querido, no se lo toma a buenas, y a lo mejor es el momento en el que en tu casa o en cualquier sitio pueden empezar a ocurrir fenómenos paranormales que luego son mucho más graves que el simplemente hecho de dejar partir a una persona. Es doloroso. El luto es algo que se tiene que vivir. Se tiene que vivir, lógicamente, pero se tienen que vivir las etapas, las diferentes etapas, que en este caso es de esa pérdida, y la aceptación entra dentro de esas etapas, y lógicamente el dejar marchar es algo que es muy importante. Por aquí Fernando nos comenta: mi abuelo fallecido se comunica a través de sueños. Porque, claro, en este caso, Fran, no nos referimos solamente al hecho de que alguien se pueda aparecer, ¿no? Con lo que eso comporta. Casi siempre las personas, y yo en este caso hablo de las personas que conozco, se presentan en ese estado de duermevela, en ese estado en el que inclusive estás dormido y te despiertas y ves algo y intuyes pues que esa persona, porque de hecho no, en ocasiones no la ves a esa persona, pero sabes que es esa persona. Es como cuando tienes un sueño y desconoces totalmente la persona que tienes a tu lado, pero sabes que es una persona a la que conoces perfectamente, ¿no, Fran? De ahí esos diferentes estados en los que esas personas, cuando se marchan, se pueden presentar, ¿no?, a estos que estamos en este lado, ¿no, compañero? Sí, pero fíjate que esto que dice Sebastián también ocurre a menudo, y es... ya Víctor lo ha comentado, ¿no? El luto lo tenemos que vivir, y en nuestra cultura, la cultura que nuestra, pues quizás manifestamos demasiado de ese dolor, pero recordemos que hay culturas que no son así, que ni siquiera intentan no llorar cuando están velando al cadáver. Cuidado, Fran, en los propios pueblos, en los propios pueblos, pequeños pueblos, aldeas inclusive, la manera de tratar la muerte es como un tránsito, es como un... bueno, ha partido. Pero no quiere decir que no lo vaya a volver a ver más. O sea, lo dejan marchar porque entienden que no es un hasta nunca o un hasta siempre, sino que es un hasta luego, ¿no, compañero? Es como que están más preparados para todo esto. Quizás es porque lo han vivido más el fenómeno de esa transición de una manera distinta, ¿no, compañero? Sí, claro, ¿no? Y independientemente hay creencias pues que creen eso, que si manifiestas demasiado dolor, hay quien cree que el espíritu no abandona el cuerpo hasta 3 días después, ¿no? Entonces algunos creen que si realmente demuestran tanto dolor, el espíritu de esa persona se va a quedar, ¿no? Se va a quedar en un deseo de decir, bueno, no os voy a dejar ya que vais a lamentar tanto mi huida, ¿no? Entonces se intenta no demostrar tanto dolor, sino demostrar una esperanza. Quizás lo hemos perdido, ¿no? Y quizás lo han perdido también las personas creyentes, porque en realidad todos aquellos que creen, y me refiero bajo el punto de vista religioso, ¿no? Todos creemos, o yo al menos creo en que hay algo más después, ¿no? Pero los que tienen
la creencia religiosa han perdido esa fe, han perdido esa esperanza, cuando realmente la muerte es la esperanza, ¿no? Es la esperanza de una vida mejor. Pero volviendo a lo que decía Fernando, esto de ensueños, se han dado bastantes casos, y hay muchísimos casos, de estas personas que quizás no llevan bien el duelo, no llevan bien el luto, siguen recordando demasiado, siguen aferrándose mucho a esa persona que ha desaparecido, y la ven en sueños, pero no como aquel que está soñando porque es un sueño simple, no. Que en el sueño son conscientes de que esa persona ya murió y que de alguna manera están hablando con ellos y le están dando, fallecido, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de decir, no te preocupes, estoy bien, en el sitio donde estoy feliz. Algunos dicen que lo ven con la imagen, si murieron ancianos, lo ven ancianos, pero lo ven de alguna manera con una expresión vitalidad, rejuvenecida, ¿no? Sí, con vitalidad. Y es muy bonito esos casos, porque de alguna manera, y esto sí, conozco casos que han sucedido, casos que tengo cercanos, esta persona de alguna manera sigue añorando, evidentemente, a esa persona que quiso en vida, pero de alguna manera le reconforta el decir, mira, está bien, es que la he visto y está bien. Y por eso, en este programa, pues, aunque hay que hacer a veces hablar de las partes negativas que hay, pero por eso hablábamos, ¿no?, de un mensaje de paz y un mensaje de esperanza, porque realmente los comentarios o los testimonios que tenemos son de gente que dicen precisamente eso, estoy bien. Es maravilloso, ¿no? Porque de hecho ahora estaba leyendo aquí un comentario que nos pone, como tú has comentado, Fernando Sebastián, hace un rato, nos pone un comentario que ahora pasaré a leerlo, pero es maravilloso cuando te encuentras con personas que, por ejemplo, están viviendo la muerte de alguien muy cercano, sobre todo si son muertes repentinas, en accidentes y demás, y lógicamente pues ese desasosiego, esa ansiedad, ese no poder entender, no poder comprender, el hacerse preguntas del por qué a mí o por qué a nosotros nos ha sucedido esto, y repentinamente esa persona sueña justamente con esa persona, y esa persona como que le da luz, literalmente, le expresa justamente esa necesidad de, oye, tranquilo, yo estoy viviendo una experiencia nueva. Es como, y voy a hacer un símil bastante peculiar, ¿no? Y habrá gente que no lo entenderá. Dicen que hay personas que en el mundo físico tienen el don de traspasar el espacio y el tiempo. Y voy a explicar cómo y de qué manera. Es como cuando tú tienes un hijo, o en este caso pues alguien muy querido, vamos a decir cualquier persona, vamos a poner el caso de un hijo, y ese hijo decide marcharse y decide que se va a vivir pues al otro lado del mundo, y tú sabes que esa persona pues no va a estar ahí. Y bien que tenemos hoy en día pues los medios de comunicación, y tenemos hoy en día las redes, y podemos hablar por diferentes y cientos de miles de lugares distintos, pero a la hora de la verdad esa persona pierde la parte física de esa persona, ya no está ahí. Y sí vas a poder escucharla, sí vas a poder verla a través de una imagen. Pues claro, si nos ponemos un poco sibaritas, Víctor, puede llegar un momento en el que el perfeccionamiento del fenómeno sobrenatural, o el fenómeno en cuestión, el estudio del fenómeno sobrenatural, como puede ser la psicofonía, como puede ser la psicoimagen, puede llegar hasta ese punto, ¿no, compañero? Estamos llegando a un límite en el que la tecnología está avanzando de tal modo que no podemos negarnos el pensar que pueda llegar un momento en el que podamos llegar a quizás romper esas barreras, ¿no? De hecho, ese es el estudio de los verdaderos investigadores del fenómeno paranormal. ¿Cómo poder llegar a romper esa barrera del espacio y el tiempo, ¿no, compañero? A ver, sí, yo lo que me refiero sobre este tema, hoy quiero decir al respecto es, lo primero que no recomiendo, si tenemos a nuestro alcance un innumerable, un sinfín aparataje para psicofonías, la Spirit Box, etcétera. Correcto. Pero vamos, bajo ningún concepto, además esto lo decía muy bien el profesor Germán de Argumosa, ¿vale? En el momento en el que nosotros tengamos una situación de duelo y estemos tan sumamente bloqueados, correcto, nos pongamos a captar psicofonías, porque voy a contar además una historia que contó él mismo en un programa que vi yo hace muchísimos años, en el que decía que él tenía una amiga, que la amiga de repente perdió a su marido en un accidente de tráfico, y se empezó a aficionar totalmente al
voy a ir a captar la psicofonía, necesito ir a mi marido. Uh-huh. Y entonces entró en un bucle. En un bucle tremendo, ¿vale? Hasta que ella, unos días antes, le había parecido escuchar en una de esas supuestas psicofonías grabadas que le decía el marido con su voz clara cuando mejor estaba: cariño, suicídate, esto es muy bonito. Y el profesor de Argumos ha contado que a los pocos días esta mujer se suicidó, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, lo peor, pero realmente lo peor que puedo hacer en una situación de inestabilidad emocional tan grande y sobre todo meterte en esto, porque correcto. Esto es peligroso, ya es peligroso para los que vamos a los lugares abandonados, que no sabemos qué tipo de energías nos vamos a encontrar. Pero mucho más peligroso es si ahora muere un ser querido, muere tu marido, tu esposa, tu madre, tu padre. Es peor el que nos obsesionemos. Claro. Y eso es lo que hablábamos al principio del programa, es el egoísmo. No quiero dejarte ir, quiero captarte, quiero tenerte en... Si te tengo en 80.000 psicofonías, mejor que tenerte solo en 70. O sea, y es, además, ya solo para la mente, ya descontando lo paranormal, es muy peligroso. Yo le quiero preguntar a Silvia, porque claro, Silvia, claro, yo supongo que también estamos en esa barrera, vamos a llamarlo, en esa frontera en la que claro, nos podemos topar con cualquier cosa al otro lado. Pero por ejemplo, en el estudio del espiritismo como tal, se realizan sesiones en las que se intenta contactar con seres queridos al otro lado. Y en muchas ocasiones hay casos en los que esas entidades al otro lado, inclusive a través de mediums que incorporan esos espíritus, se expresan y se explican cosas que son realmente conmovedoras, impactantes hasta el punto de explicar hechos que solamente conoce la persona, en este caso, que está llamando a esa entidad. El límite es un poco, la línea es muy delgada, ¿no, Silvia? Es peligroso, pero a la vez es también esa sensación, ¿no?, de querer saber, ¿no, Silvia? Es muy impactante también, ¿no, compañera? Claro, es muy difícil el contactar con el espíritu que tú quieres, porque no siempre está disponible. No es lo mismo que sea una persona, esa persona que ha fallecido, que se ponga en contacto con nosotros porque quiere dar un mensaje, sea un mensaje tranquilizador, sea un mensaje X, ¿vale?, a que seamos nosotros los que queramos contactar. Entonces, en esto hay, por un lado, en su momento, cuando hubo el auge en el siglo XIX del espiritismo, hubo mucho fraude por parte de falsos mediums. Esto por un lado. Y por otro, luego está el que puede colarse una entidad que se hace pasar. Estamos hablando... Exacto. Se hace pasar por el espíritu que tú estás llamando. Es complicado. No digo que sea imposible, pero es difícil. Porque no están siempre disponibles. O sea, no están ahí esperando a que los llamemos. Y menos todavía cuando ese tránsito acaba de suceder, ¿no? Exacto. Menos todavía. Yo siempre pongo el símil, sobre todo, y yo hablo en este caso desde mi experiencia, persona que ha vivido una ECM, en el que cuando traspasas a ese otro lado, la gran mayoría de las personas que hemos tenido esta sensación es como cuando has estado toda la noche soñando sin parar, tu cabeza súper activa, y de golpe y porrazo te despiertas y no sabes dónde estás. No sabes si estás durmiendo, si estás ya despierto. O sea, llega un momento en el que estás tan colapsado. Yo, la verdad es que la gran mayoría de las personas con las que he tratado este tema me hablan de eso, ¿no? De esa sensación. Claro, imaginaros que ese run que existe en ese impasse, en ese traspaso, en ese, llamémosle montaña rusa, cuando habéis salido de un mundo en el que habéis tenido que vivir todo lo que habéis tenido que vivir, os encontráis con esa sensación de somnolencia, de no entender nada, de falta de energía, y de golpe porrazo que os empiezan a bombardear.
Claro, yo entiendo, Fran, que hay que ser precavido, hay que